Tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, como siempre, en Koinonia en Sintonía, donde le deshebramos y profundizamos los temas de actualidad que nos interesan a todos, no solamente como cristianos católicos, sino como hombres y mujeres de buena voluntad, comprometidos con la comunidad, con la sociedad, con la diversidad de las agendas culturales, políticas, económicas, religiosas y espirituales. Y bueno, les platico de manera especial que ya se dio la rueda de prensa del padre Federico Lombardi sobre las situaciones de los temas que ya vienen, que ya están en puerta la próxima semana, y que vamos a empezar a darles una lectura a estos acontecimientos, como es la visita del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos. En rueda de prensa, el padre Federico Lombardi dijo que no hay ninguna preocupación por la seguridad del Papa en los Estados Unidos y no está previsto ningún encuentro con Putin en las sedes de las Naciones Unidas ni con las FARC en La Habana. Estados Unidos, el Papa Francisco, por lo pronto podemos compartirles que tendrá 26 discursos, sí, 26 discursos estará pronunciando el Papa Francisco en los Estados Unidos. El que pronunciará en la Organización de Naciones Unidas será en español. También esto ya lo aseguró el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, lo cual nos tendrá muy atentos. Es muy esperado ese discurso en la Santa Sede, que lo dará en su lengua natal. Numerosos encuentros, incluidos los que tendrá con Fidel Castro en La Habana, en Cuba, y con el presidente actual de los Estados Unidos, Barack Obama, pero no está previsto que haya ningún encuentro, lo dejó muy claro la Santa Sede, ni con Putin ni con las FARC colombianas. Ninguna alarma específica por la seguridad. Así será el viaje a Cuba y a Estados Unidos, el 10º fuera de Italia del Papa Francisco, que se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre de este año, propiamente ya durante estos próximos días. Estará del 19 al 22 en Cuba y del 22 al 28 en Estados Unidos. En Cuba, a donde viajaron extraordinariamente San Juan Pablo II en 1988 y el Papa Benedicto XVI, hoy pontífice emérito, en el 2012, ahora el Papa Francisco, indicó el portavoz vaticano. Durante una conferencia de prensa visitaron no solo La Habana, sino también algunos lugares que sus predecesores no visitaron. El pontífice partirá el 19 de este mes por la mañana desde el aeropuerto romano de Fiumicino y llegará hacia las 16 horas locales al aeropuerto José Martí de La Habana, en donde se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida. Mientras que el domingo celebrará la misa y recitará la oración del Ángelus en la Plaza de la Revolución, y por primera vez durante un viaje al extranjero dará la comunión a 5 niños. Esto no lo había hecho anteriormente. Bueno, estos 5 pequeños harán la primera comunión con el Papa Francisco. Como signo de esperanza para el crecimiento de la Iglesia en Cuba, subrayó el padre Federico Lombardi. A las 16 horas será la visita de cortesía al presidente Raúl Castro, que fue recibido ya en el Vaticano, en el Palacio de la Revolución, mientras que a las 5:15 de la tarde el Papa celebrará las vísperas con sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas en la catedral. Después saludará a los jóvenes a las 6:30 horas en el Centro Cultural Padre Félix Valera, figura central de la historia cubana. El lunes 21 de septiembre el Papa se trasladará a Holguín para celebrar la misa en la plaza local de la Revolución, y después por la tarde proseguirá hacia Santiago, en donde se reunirá con los obispos cubanos en el seminario local. La jornada concluirá con la oración a la Virgen de la Caridad del Cobre en el homónimo santuario, con una ceremonia que precisamente celebra el centenario de la proclamación de la Virgen como patrona de las islas caribeñas.
El martes 22, después de una misa en la Basílica Menor del Santuario, que será hacia las 11 de la mañana, se reunirá con las familias en la Catedral de Santiago, celebración que da un sentido de continuidad con la otra etapa del viaje, cuando en Filadelfia preside el Encuentro Mundial de las Familias. Además, el Sínodo de octubre, recordó el vocero vaticano, después de la bendición de la ciudad, desde el exterior de la Catedral, Francisco partirá hacia los Estados Unidos y se convertirá en el primer jefe de Estado que entra a los Estados Unidos desde Cuba, después del deshielo en las relaciones. Será también la primera vez que el argentino Jorge Mario Bergoglio entre al territorio estadounidense. El vuelo dura 3 horas y media, por lo que no habría que excluir, puntualizó el padre Federico Lombardi, que posiblemente el Papa tenga una primera conversación con los periodistas de su salida de Cuba hacia la entrada a la Unión Americana. Estaremos atentos, síganos aquí por Coinonía Radio, y por eso vale la pena apoyar este medio. Nos sumamos desde Coinonía en Sintonía para pedir su apoyo de verdad para seguir sosteniendo esta radio. Y bueno, durante el día en La Habana, aclaró el padre Federico Lombardi, es completamente verosímil y previsible que haya un encuentro con Fidel Castro, aunque todavía no haya sido agendado, no se llevará a cabo. Por el contrario, el hipotizado encuentro con las FARC, que en la capital cubana participa en las negociaciones de paz el Vaticano, porque sería un elemento ajeno al programa, explicó el vocero vaticano, quien no comentó la hipótesis de una visita a los detenidos cubanos, pero expresó su aprecio por la reciente noticia del indulto que pidió también el Papa Francisco y que de alguna manera fue concedido. El día de ayer les compartíamos que ya hay incluso mexicanos y estadounidenses que fueron indultados. Muchos ya son de la tercera edad, son ancianos que han recibido el indulto. Y bueno, vamos con más, porque hacia las 16 horas será recibido el Papa Francisco ya en tierra estadounidense por el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama, y tal vez las dos hijas de la pareja presidencial. El Papa llegará a Andrews Air Force Base en Washington, D.C. el miércoles por la mañana. Se llevará a cabo el encuentro entre el Papa Bergoglio y Obama en la Casa Blanca, con una ceremonia de bienvenida en la Sun Lawn. Después el Papa y el presidente se asomarán al balcón. Hacia las 10 de la mañana será el encuentro en el Estudio Oval, mientras contemporáneamente se reunirán los dos secretarios de Estado, John Kerry y el cardenal Pietro Parolin, entre quienes ya existe una cierta familiaridad tras los diferentes encuentros que han tenido durante los últimos años y con las reuniones que prepararon el cambio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Durante esta ceremonia el Papa hablará en inglés. A las 11 de la mañana proseguirá el encuentro con 400 obispos de Estados Unidos en la Catedral de San Mateo de Washington, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia. El Papa Francisco indicó que desea recorrer en papamóvil abierto y sencillo esta distancia. A las 16:15 en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción se llevará a cabo la misa y la canonización del beato Junípero Serra, misionero español al que se dedicó recientemente un seminario de estudio en el Colegio Norteamericano de Roma. El Papa está consciente de las discusiones sobre las colonizaciones y la evangelización, que no nacieron ahora. Se limitó a responder el padre Federico Lombardi, a quien le preguntó sobre las polémicas alrededor de la figura del misionero Fray Junípero Serra. El jueves 24 por la mañana se llevará a cabo la histórica visita al Congreso de los Estados Unidos. Es un evento que tiene pocos precedentes. San Juan Pablo II habló ante el Parlamento de Varsovia y en el italiano, Benedicto XVI en Bundestag y al mismo Francisco en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. El Papa Francisco será recibido por John Boehner y después pronunciará un amplio discurso en inglés, indicó el padre Federico Lombardi. Hacia las 11:15 de la mañana el Papa Bergoglio se reunirá con las personas sin hogar en Washington y a las 16 horas se dirigirá hacia New York, en donde aterrizará a las 5 de la tarde. Antes de ir a descansar, celebrará las vísperas.
Y bueno, el viernes 25 de septiembre el Papa visitará la sede de la Organización de Naciones Unidas, en donde pronunciará un discurso en español, indicó el padre Federico Lombardi durante la visita a la sede de las Naciones Unidas. El vocero de la Santa Sede no confirmó que el Papa Francisco se encuentre con el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos con más porque el sábado 26 concluirá este viaje. Comienza la última etapa de esta viaje apostólico en Filadelfia, en donde el Papa Francisco primero celebrará la misa con los obispos, el clero y los religiosos de Pensilvania en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, y después se reunirá con la comunidad hispánica y otros migrantes en el Independence Mall. Por la tarde a las 19:30 presidirá la fiesta de las familias y la vigilia de oración en el Franklin Parkway. Del domingo se reunirá con los obispos huéspedes del Encuentro Mundial de las Familias en el Seminario de San Carlos Borromeo. Y bueno, así hasta el 28 de septiembre llegará nuevamente al aeropuerto romano de Ciampino en la ciudad de Roma. Siga a través de Koinonia Radio paso a paso la visita del Papa Francisco a Cuba y los Estados Unidos. Una excelente noche. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, como siempre, en Koinonia en Sintonía, donde le deshebramos y profundizamos los temas de actualidad, que empezar a darles una lectura a estos acontecimientos, como es la visita del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos. En rueda de prensa, el padre Federico Lombardi dijo que no hay ninguna preocupación. Nos interesan a todos, no solamente como cristianos católicos, sino como hombres y mujeres de buena voluntad, comprometidos con la comunidad, con la sociedad, con la diversidad de las agendas culturales, políticas, económicas, religiosas. El tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Y espirituales. Y bueno, les platico de manera especial que ya se dio la rueda de prensa del padre Federico Lombardi sobre las situaciones de los temas que ya vienen, que ya están en puerta la próxima semana y que vamos a